Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Chris Van Oudshoorn. Chris Van Oudshoorn nació en Sudáfrica hacia fines de la década de los 50, en el seno de una familia muy unida y apegada a valores tradicionales. Los nombres de sus padres y hermanos no han trascendido, pero se sabe que mantuvieron siempre un contacto estrecho. La familia residía en Brakpan, una próspera ciudad de la provincia de Gauteng, parte del complejo minero e industrial del área de Istraan. Chris cumplió todas sus etapas formativas con éxito, y al graduarse en la universidad como ingeniero eléctrico, pronto se hizo conocido y construyó un patrimonio sólido. En la década de los 80, Chris se casó con Jorina van Niekerk. Los esposos disfrutaban de una buena vida gracias al trabajo que él tenía como ingeniero. Lo único que les faltaba era ampliar la familia. Pero por más que lo buscaron, el ansiado embarazo no se producía. Ante la aparente imposibilidad de concebir un bebé, optaron por la adopción. Así llegó a su vida una niña de 3 años llamada Katy, quien llenó de alegría su hogar. Como por arte de magia, transcurridos 2 años, ocurrió algo totalmente inesperado. Jorina quedó embarazada y dio a luz a una pequeña niña a la que llamaron Anita. Un año más tarde nació otra bebé a la que dieron por nombre Marina. Así los esposos pasaron de una casa vacía al bullicio de un hogar en el que crecían a la par 3 niñas. Durante los siguientes años, Chris y Jorina parecían tener la familia feliz que soñaban. Pero cuando las chicas estaban en su adolescencia, la pareja decidió divorciarse. En 2002, Anita y Marina recibieron la noticia de la separación como un golpe muy duro e inesperado. Katy permaneció apegada a Jorina y a sus hermanas, pero cuando quedó embarazada siendo muy joven, se mudó a la casa de Chris, quien se ofreció a cuidar de ella porque el padre del niño no estaba dispuesto a hacerse cargo. Según las hijas biológicas de Chris, en 2007, de forma inexplicable, su padre se casó con Katy. Anita y Marina no aceptaron de inmediato esa relación, como tampoco lo hicieron los padres y hermanos de Chris. Según relataron algunos allegados, todos estuvieron en desacuerdo, porque les parecía extraño y poco apropiado un matrimonio que para ellos era entre un padre y su hija. Marina relató que ella se puso furiosa y no quería verlos. Anita dijo que quedó en shock con esa noticia. Pero las chicas no podían hacer nada, pues todavía estudiaban en la secundaria y les tocaba pasar un fin de semana con su padre cada 15 días. Así que cada 2 semanas tenían que ver a su hermana convertida en madrastra. Una situación con la que no se sentían cómodas. Al igual que sus hijas y su familia política, inicialmente Jorina también se molestó mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo, las personas que se resistían a esa unión fueron bajando la guardia, al ver que la inusual pareja de esposos era feliz y que Chris era capaz de dar su vida por Katy. La opinión general del círculo cercano a la familia era que, aunque todo el vínculo pudiera parecer extraño, lo cierto era que Chris era un buen hombre, que apoyaba a Katy y a Jorina,
así como a sus hijas biológicas. Él no solo cubría sus necesidades, también les dio autos y vivienda. Jorina y Katy mantuvieron su estrecha relación. Después de todo eran madre e hija. De hecho, cuando Jorina se volvió a casar en 2014, la particular familia se reunía al menos una vez a la semana para compartir, y según algunas fuentes, cada año todos se juntaban para celebrar en grande Navidad y el Año Nuevo. No había señales de ningún problema entre ellos, y era obvio que Chris estaba muy enamorado. Pero no todo lo que brilla es oro. Y aparentemente la singular pareja no era tan feliz como los demás pensaban. Jorina relató que Katy fue a buscarla en abril de 2016 para que fuera a visitarlos. Ese día, Katy le dijo por primera vez que tenía que ponerle fin a la vida de Chris, porque ya no soportaba la convivencia. Según Jorina, ante semejante comentario trató de hacerla entrar en razón, recordándole que lo que tenía en mente no estaba bien. La conversación no pasó de allí. El día 11 de ese mismo mes, Jorina fue con Katy a un centro comercial, donde la joven mujer habló con dos hombres. Ella les pidió que le quitaran la vida a Chris y les ofreció 2.500 rand, que equivalen a unos $134, pero le dijeron que era muy poco y que debía duplicar el monto. Entonces les dio la mitad del dinero y dijo que el resto se los entregaría cuando cumplieran su misión. Según el relato de Jorina, Katy incluso llevó a los hombres a su casa para mostrarles el sitio en el que normalmente su marido se sentaba por las noches tras volver del trabajo. Pero aparentemente los sujetos no lucían muy dispuestos a llevar a cabo la tarea. Esa noche, Katy cocinó para Chris como siempre y le sirvió la cena. Luego él se sentó en el sofá para ver televisión, como solía hacerlo. Katy le dijo a Jorina, quien estaba de visita, que si los hombres no llegaban, ella misma le pondría fin a ese matrimonio que la tenía harta. Su madre le aconsejó divorciarse, en lugar de acabar con la vida del hombre que la crió y que para ese momento era su esposo. Entonces Jorina fue a otro lugar de la vivienda para hablar por teléfono con su nuevo esposo con más privacidad, y escuchó un sonido fuerte que no identificó. Enseguida, Katy le pidió que la acompañara a la estación de servicio para ponerle combustible al auto y apenas salieron, le comentó que le había disparado a Chris. Cuando llegaron de vuelta a la casa, Katy le dijo que la ayudara a sacar las cosas del armario para tirarlas al suelo. Quería simular que habían entrado a robar mientras ellas estaban fuera. Jorina no solo la ayudó, sino que le mintió a su familia y a la policía acerca de lo ocurrido. Todos creyeron que Chris recibió un disparo en la cabeza durante un robo. Anita y su esposo Armand fueron las primeras personas en llegar a la escena del crimen. Recordando ese trágico día, ella dijo que desde entonces su vida había sido un infierno porque no podía borrar de su mente la imagen de su padre sentado en su sofá viendo la televisión, pensando que su hogar era un lugar seguro e incapaz de anticipar que en cuestión de segundos una bala acabaría con su vida. Uno de los hermanos de Chris que llegó después se desplomó al ver que su familiar no tuvo posibilidad de defenderse, pues la persona que le disparó lo atacó a traición. 5 días más tarde se llevó a cabo el funeral, y esa misma noche, Katy tomó una sobredosis de pastillas para dormir. Marina y Anita se dieron cuenta y llamaron a los servicios de emergencia, que la trasladaron a un hospital local. Luego de darle la atención requerida, la dejaron salir del centro de salud. Ese incidente fue demasiado revelador para los funcionarios que estaban investigando el caso, pues para ellos el deceso de Chris no había ocurrido durante un robo que salió mal. Las averiguaciones rápidamente llevaron a los agentes a considerar a Katy y a Jorina como sospechosas.
De modo que el 17 de abril las trasladaron a la sede de la policía para interrogarlas. La viuda no demoró mucho en contar la verdad. Más adelante diría que confesó el crimen porque sintió miedo después de que uno de los policías la abofeteó. De inmediato ambas quedaron detenidas y fueron acusadas de asesinato. Pero se declararon inocentes cuando fueron presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Brakpan. Permanecieron tras las rejas durante un mes, pero como no tenían antecedentes delictivos y no había riesgo de fuga, el tribunal estableció una fianza para ambas. Katy y Jorina esperarían el juicio en libertad. Todavía para ese momento, Marina y Anita hacían un esfuerzo por mantener el vínculo con Katy, pero todo se fue complicando, y según dijeron, tuvieron desencuentros causados por la actitud de la indiciada. A pesar de estar libre bajo fianza, por orden judicial, Katy no podía hacerse cargo de su hijo, de modo que Marina asumió el cuidado del niño durante los siguientes 18 meses. Inicialmente, Katy iba una vez por semana a visitarlo, pero como su hermana insistía en indagar cuáles fueron los motivos que la llevaron a quitarle la vida a Chris, ella decidió distanciarse. Tiempo después, el pequeño fue puesto en un hogar de acogida por decisión de un tribunal de menores. Por ese entonces, los medios sudafricanos recogieron las declaraciones de un familiar que describió la difícil situación de las hijas biológicas de Chris, pues estaban en pleno duelo por su padre, cuando su madre fue enviada a prisión. Y además, lo ocurrido no había borrado el amor que sentían por su hermana Katy. Las dimensiones de la tragedia se extendieron de tal manera que el padre de Chris falleció poco después, y su madre, que siempre había sido considerada el ancla de la familia, nunca volvió a ser la misma. Jorina, para ese momento de 58 años, fue la primera en comparecer ante el Tribunal Superior como cómplice de asesinato y por obstruir la justicia. Sin embargo, el cargo de complicidad fue retirado después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía y comprometerse a ofrecer todos los detalles de lo ocurrido. Al ser juzgada por el menor de los hechos, podría obtener beneficios procesales y someterse a un juicio abreviado. Según dijeron sus allegados, ella quería evitarle a la familia el martirio de revivir en un tribunal cada detalle escabroso del crimen de Chris, porque además tendrían que escucharlo todo cuando comenzara el proceso contra Katy. Jorina van Niekerk fue hallada culpable de obstrucción a la justicia por ayudar a Katy a saquear la casa después del crimen y por proporcionar una declaración falsa a la policía. La mujer fue condenada a 5 años de prisión en 2017 y se le asignó como sitio de reclusión la prisión Gosi Mampuru II en Pretoria. Sus hijas iban a visitarla los domingos con los 3 hijos de Anita, aunque a los pequeños no les dijeron la verdad sobre las razones por las que tenían que ver a su abuela en ese lugar. Para ellos no estaba allí detenida, sino trabajando. Entretanto, Katy continuaba en libertad esperando el inicio de su juicio. Para mayor sorpresa y disgusto de la familia, en ese tiempo quedó embarazada. Nada se sabía del padre de ese bebé, pero surgieron todo tipo de hipótesis. La principal apuntaba a que para el momento en que acabó con la vida de su esposo, ella ya tenía un amante, y fue por eso que tomó la decisión de cometer el crimen. Sus 2 hermanas estaban convencidas de que eso fue lo que la motivó a perpetrar el fatal ataque. El juicio contra Katy comenzó en julio del 2018, cuando se hizo la lectura de cargos en el Tribunal Superior de Pretoria. La acusaron de asesinato, robo, posesión de arma de fuego, posesión ilegal de municiones y de haber frustrado u obstruido intencionalmente el curso de la justicia tras dispararle a su marido de 58 años, que también era su padre adoptivo. El 31 de julio,
Katy compareció ante el Tribunal Superior de Pretoria, llevando en brazos a su bebé que tenía un mes de nacido. Ese día, a través de una declaración leída por su abogada de asistencia legal, Thembi Bokako, Katy contó una historia que sorprendió a todos. Afirmó que Chris había abusado sexualmente de ella y había hecho de su vida un infierno. Pero no solo eso. En su carta, afirmaba que nunca tuvo padres y que no sabía lo que era tener una familia amorosa. Según ese relato, Chris la había estado tocando de forma inapropiada desde que tenía 9 años. Pero a partir del año 2000, cuando ya era adolescente, la sometió a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Relató que una vez que estaban de vacaciones con la familia, la forzó a tener intimidad en unos arbustos. Según su escrito, para garantizar que ella guardara silencio, la amenazaba con devolverla al orfanato si decía algo. Afirmó que por ese motivo ella intentó varias veces quitarse la vida. La carta agregaba que se vio obligada a quedarse con su padre adoptivo cuando él y Jorina se divorciaron. Según su historia, ella quedó embarazada de su novio de ese momento, pero el chico la abandonó. Presuntamente, cuando le confesó a Chris que estaba embarazada, él la vulneró de nuevo y le dijo que no tenía más opción que tener al bebé y casarse con él. De allí en más, de acuerdo con el relato de la imputada, el abuso físico y mental empeoró. Al hablar sobre el 11 de abril de 2016, explicó que tuvieron una discusión ese día y que ella estaba aterrorizada ante la perspectiva de tener que enfrentar otra noche de sexo violento y no consentido. Supuestamente por ese motivo caminó hasta la caja fuerte del dormitorio y tomó el arma. Las palabras leídas por la abogada indicaban que Katy no podía explicar lo que estaba pensando, pero simplemente no podía soportar otra noche. Entonces caminó hasta el salón y apretó el gatillo. De ahí en adelante detalló que le pidió ayuda a Jorina para desordenar la casa. También refirió que el día del funeral, entrar a la iglesia fue demasiado para ella, y por eso tomó 90 pastillas para dormir esa noche, antes de que la llevaran al hospital donde la trataron, para luego enviarla a su casa. Según dijo, estaba somnolienta y confundida cuando la policía llegó al día siguiente a buscarlas a ella y a Jorina. En su carta, Katy aseguró que un policía la abofeteó y también afirmó que los funcionarios no le leyeron sus derechos. Cuando la letrada terminó de leer su declaración, Katy aparentemente lloró, ocultando su rostro en el banquillo de los acusados. Argumentando que su representada no estaba pensando con claridad en el momento del crimen, porque estaba enfrentando un episodio de locura temporal, la abogada solicitó que fuera sometida a una evaluación psiquiátrica. Esa declaración respondía a que el juez Henny de Vos había pedido que la indiciada convenciera al tribunal de enviarla al hospital psiquiátrico de Weskupis para respaldar su afirmación de que padecía una incapacidad criminal no patológica cuando disparó contra su marido. Familiares de Jorina y de Chris que estaban presentes durante la audiencia murmuraron durante toda la lectura de la carta y luego manifestaron estar en estado de shock. Nadie creía la historia del presunto abuso y negaban rotundamente que no hubiera tenido una familia amorosa. Les pareció injusto que tratara de imponer esa imagen del hombre al que le quitó la vida y que no tuvo la oportunidad de defenderse. Las hijas biológicas de Chris y Jorina llegaron a decir que Katy les arrebató a su padre, pero también a su madre al convertirla en cómplice de un delito tan grave y terrible. Se anunció que la semana siguiente el tribunal decidiría si la acusada debía ser remitida a tratamiento psiquiátrico o no. Y efectivamente, en la nueva audiencia se anunció que Katy
estaba esperando su ingreso en el Hospital Psiquiátrico de Huescupis para su evaluación. Trascendió que la indiciada pidió permiso para llevar con ella a su bebé, que tenía un mes de nacido. El proceso se pospuso hasta que llegaran los resultados de la evaluación psiquiátrica, un proceso que podía demorar. Lo usual en esos casos es que la persona ingrese en un hospital de salud mental por 30 días, durante los cuales estará bajo observación, para determinar si es o no imputable. Mientras se alargaba la conclusión del juicio de Katy, Jorina y sus hijas recibieron una buena noticia. Cuando llevaba poco más de un año tras las rejas, se le concedió el beneficio de arresto domiciliario. Para ese entonces ya se había divorciado de su segunda pareja y Anita había perdido a su esposo en un accidente automovilístico. Por lo que al salir de la cárcel, fue a vivir con Anita y sus nietos. Una de las condiciones establecidas por el tribunal para enviarla de vuelta a casa fue la prohibición de hablar con los medios. Marina y Anita dijeron que su madre testificó ante el tribunal que había ayudado a Katy a hacer que la escena del crimen pareciera un robo porque temía por su propia vida. Las dos hermanas señalaron que habían perdonado a su madre porque no tuvo participación en el crimen. Pero la familia directa de Chris no tenía la misma opinión que sus hijas. Ellos estaban indignados por el papel de Jorina. Si bien entendían que las hijas perdonaran todo por tratarse de su madre, ellos no estaban de acuerdo con la sentencia que recibió, porque la consideraban leve. Tampoco les parecía justo que le hubiesen dado el beneficio de libertad condicional. Volviendo al proceso contra Katy, la evaluación psiquiátrica demostró que no tenía ningún tipo de trastorno o condición mental que afectara su capacidad para tomar decisiones en el momento en que atacó a su esposo. Una vez que se conoció el informe de los especialistas, el juicio prosiguió y finalmente se dictaron el veredicto y la sentencia. En mayo de 2017, Katy Van Oudshoorn fue declarada culpable de asesinato, robo con circunstancias agravantes, violación de los fines de la justicia y posesión de un arma de fuego y municiones sin licencia. El Tribunal Superior de Gauteng Norte en Pretoria le asignó diferentes penas por cada uno de los cargos. Por el asesinato, 20 años de prisión. Por el robo con circunstancias agravantes, 10 años. Por violar la ley de control de armas de fuego, 13 años. Y por obstruir el curso de la justicia, 5 años. Aunque podía parecer que pasaría mucho tiempo en prisión, lo cierto es que solo estaría tras las rejas 20 años, pues las penas se ejecutarían simultáneamente. Tras conocerse la condena, no se hicieron esperar las reacciones de los parientes de Chris, quienes también eran allegados a la procesada. Anita y Marina dijeron que estaban afligidas por todo lo ocurrido y que el juicio contra Katy abrió de nuevo todas las heridas. Las dos estaban realmente resentidas por todo lo que ella dijo acerca de Chris y de la familia en general. Además, señalaron que nunca explicó el móvil real del crimen. Según las hermanas, durante mucho tiempo le preguntaron las verdaderas razones por las cuales le quitó la vida a Chris, y ella no tenía una respuesta. Pero al quedar embarazada mientras estaba libre bajo fianza, tuvo que admitir que estaba en una relación extramatrimonial, y por eso quería sacar a su esposo del camino. Afirmaron que sentían pena por el hijo mayor de Chris y por el nuevo bebé, porque su propia madre les había arruinado la vida a ambos. En general, los parientes señalaron que la sentencia les parecía insuficiente para el grave daño que Katy causó, aunque también reconocieron que incluso si la hubieran condenado a cadena perpetua, eso no iba a devolverles a Chris, por lo que debían aprender a vivir con eso. Todos reconocieron que tenían emociones encontradas.
y que solo el tiempo podía ayudarlos a cerrar sus heridas. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.